Noticias para compartir a esta hora de la mañana con ustedes. Derecho a la vida y la salud, derechos fundamentales más violados del pueblo guatemalteco, asegura el magistrado de conciencia Jorge de León al presentar su informe ante los diputados del Congreso. Y un productor cinematográfico junto a un equipo de especialistas graban espectaculares imágenes de la reciente erupción del volcán Santiaguito. Muestran la belleza y la fuerza de los colosos que tenemos en nuestro país. Tras 4 días de búsqueda en las orillas y aguas del lago de Amatitlán, los bomberos municipales encontraron sin vida el cuerpo de Héctor Ábalos, un joven cuyo familiar realizaron una incesante búsqueda y difusión a través de redes sociales. Diputados del Congreso de la República afirman que apoyarán aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos tras la entrega del dictamen por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Voto nulo, fiscalización y financiamiento de las organizaciones políticas entre los cambios que podrían realizarse. En noticias internacionales, hoy finaliza la visita del Papa Francisco a México. Llegará a la compleja ciudad Juárez, donde se reunirá con miles de personas. Mientras tanto, en Michoacán pedía a los jóvenes alejarse de las drogas. Mientras esto sucede, el capo del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán se queja de malos tratos, afirmando que los policías que lo están custodiando no lo dejan dormir, lo están convirtiendo casi en un zombie, asegura. Así amanece Guatemala, 6:48, la temperatura actual 14 grados centígrados, lo que nos indica el pronóstico, el posible ingreso de un frente frío para hoy anunciado por Insibume y Conred y posibilidades de lluvias y un poquito más de viento esta mañana. Exactamente, para que usted lo tome en cuenta y salga preparado de casa. También se espera fuerte congestionamiento debido a varios hechos que suceden desde muy temprano, así que tome su tiempo en consideración. Así están las cosas a esta hora de la mañana, nosotros compartiendo esta posibilidad de darles la información como todos los días. Exactamente, hay que hacer un poquito de historia, lo que sucedía un día como hoy. Lorraine. En este segmento de las efemérides, hechos importantes que sucedían un día como hoy. Lo colocamos en pantalla entonces con este reloj virtual para conocer y para iniciar entonces con esta información. Y nos trasladamos hacia 1913, 17 de febrero de 1913, en un teatro neoyorquino. Tomás Alva Edison presenta la primera prueba pública del cine sonoro, consistente en un fonógrafo situado detrás de la pantalla. Muchísimos años más tarde, en 1981, la organización Amnistía Internacional afirma que el gobierno de Guatemala es responsable del genocidio de más de 30,000 personas en los últimos 10 meses. Eso sucedía en 1981. Tan solo unos años más tarde, en 1998, el bioquímico español residente en Estados Unidos, Mariano Barbacid, acepta regresar a España después de 24 años de exilio por proseguir con sus investigaciones desde el nuevo Centro Nacional de Cáncer. Hechos importantes que sucedían un día como hoy. También colocamos en pantalla la portada de Prensa Libre que nos traslada de un año muy importante también, 1990. Roberto Carpio debe renunciar si no quiere dañar a su hermano Jude. Es lo que indican los titulares. Previenen a médicos que apoyen huelga por secuestro de la doctora Valenzuela. Secretaria de la CSJ amenaza con procesar al diputado de León A, es lo que vemos ahí en las imágenes. 72 páginas a 60 centavos en la capital y 65 centavos era el precio, lo que costaba en los departamentos Prensa Libre en 1990. Hechos importantes que sucedían un día como hoy. En este segmento de las efemérides continuamos con más. La información que tenemos a esta hora de la mañana y vamos con Prensa Libre como todos los días. Encontramos en su interior estas noticias. Prensa Libre esta mañana con la información más relevante a esta hora del día y estos son los temas que tenemos en la portada. FCN Nación frena reformas para el Ministerio Público y PGN ve lesivos, 14 pactos colectivos, algunos de los temas que esta mañana nos presenta esta edición. Ya en el interior de Prensa Libre encontramos otras noticias. Como la siguiente, creen insuficientes los cambios a la ley electoral. Reforma política está en manos ahora del Congreso, como hemos venido comentando, pero allí usted también puede encontrar el análisis de algunos expertos y ciertas dudas y críticas que existen por estos cambios que están sugiriendo. Sigue la información a esta hora del día.
y apoyan educación primaria. Ese es otro de los títulos que les presentamos a esta hora de la mañana. Efectivamente, se presenta proyecto. Yo leo fluidez lectora al Mineduc. USAID y Prensa Libre entregan herramienta educativa al Ministerio de Educación. Y hay otras noticias. Una más que ponemos en pantalla y que encontramos en el interior de este matutino. Panaderos mueren a balazos en la zona 5. Policía investiga si el ataque se vincula con el cobro de extorsiones. Víctimas intentaron huir en su vehículo. Vemos allí entonces lo que sucede con esta crónica muy lamentable. Y es que como todos los días, Douglas Monterroso y Jorge Canizales empezaban su jornada a las 4 de la mañana repartiendo pan que se utiliza en la elaboración de hot dogs, sin sospechar que serían ultimados a balazos en la zona 5. A continuación conoceremos a profundidad lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad luego de emitir dictamen a las reformas de ley electoral y de partidos políticos. Entre lo resuelto están los artículos que podrían ser reformados, como son el voto nulo, el voto en el extranjero y también la fiscalización y financiamiento hacia las agrupaciones políticas del país. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos enviadas a la Corte de Constitucionalidad para su dictamen fueron enviadas de vuelta al Congreso con la resolución de los magistrados de la CC. En 341 páginas, la Alta Corte detalla qué artículos son procedentes de modificar y cuáles violan normas constitucionales. El primer artículo que recibió el aval para ser aprobado es el artículo 12, que se refiere al voto en el extranjero, por lo que los connacionales residentes en otros países podrán elegir a presidente y vicepresidente en las próximas elecciones. En cuanto a los partidos políticos, la Corte determinó que es viable la fiscalización, además de avalar el artículo 21, que determina que a requerimiento del TSE, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como los funcionarios públicos, están obligados a hacer las diligencias y entregar la información que les sea requerida para la fiscalización de los aportes públicos y privados que reciban las organizaciones políticas. En el artículo 21 ter, la CC considera procedente prohibir a las organizaciones políticas recibir contribuciones de cualquier índole provenientes de personas que hayan sido condenadas por cualquier delito contra la administración pública, de lavado de dinero u otros activos, además a personas cuyos bienes hayan sufrido procesos de extinción de dominio. Además, queda prohibido hacer donaciones de cualquier especie a favor de candidatos y a las personas vinculadas o relacionadas con ellos. En el caso del financiamiento, el máximo de los gastos de campaña electoral para una organización política se reduce a 50 centavos de dólar por ciudadano empadronado, mientras los comités cívicos electorales únicamente se financiarán con aportes privados y tendrán como límite el equivalente en quetzales a 10 centavos de dólar por ciudadano empadronado. El dictamen de la CC también limita el nepotismo, pues en el artículo 26 literal K prohíbe a una misma organización política postular candidatos a integrar el Comité Ejecutivo Nacional del partido y a diputados al Congreso, a ciudadanos que tengan entre sí el parentesco dentro de los grados de la ley o que sean cónyuges. Otro de los artículos que recibió dictamen favorable es el 94 bis, el cual advierte que no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular, publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial de las elecciones. Con esto se evitaría la utilización de fundaciones y organizaciones, tal como se dio en las elecciones pasadas. Con las reformas, el voto nulo tendrá validez. El artículo 203 bis señala que si en los sistemas de votación los votos nulos sumados fueran más de la mitad de los votos válidamente emitidos, el TSE acordará y declarará en única instancia la nulidad de las elecciones, en donde corresponda, y se repetirá estas por única vez. La Corte de Constitucionalidad también avaló el artículo 205, con el cual se fija en 160 el número de diputados al Congreso de la República, 128 distritales y 32 por listado nacional. Además, el artículo 205 ter castiga el transfugismo al determinar que el renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso y al prohibir a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política. El artículo 220 para una distribución igualitaria de recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación social
también recibió dictamen favorable, por lo que el TSE en época de elecciones generales formulará el plan de distribución diferenciado entre presidencia, diputaciones y corporaciones municipales. Además, la pauta del TSE tendrá prioridad sobre las comerciales y los medios de comunicación no podrán limitar en forma alguna las contrataciones de los espacios. La máxima autoridad constitucional determinó procedente las prohibiciones expuestas en el artículo 223 bis, en las que los funcionarios públicos no pueden utilizar los colores que identifican a un partido político en las actividades, papelería, medios electrónicos o cualquier publicación en las que se identifique o se dé a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales, ni podrán rotular instalaciones o vehículos oficiales con el nombre del funcionario titular de dicha entidad o administración. Uno de los artículos que recibió dictamen desfavorable es el 205 bis, el que se refiere a la reelección. La propuesta planteaba que los diputados podrían ser reelectos por un periodo, pero los magistrados de la CC señalaron que esta disposición viola la Constitución, por lo que no podrá ser aprobado. Ahora los diputados deberán aprobar en tercer debate las reformas electorales y aprobar artículo por artículo los que recibieron dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. En este proceso podrán hacer enmiendas por supresión total, supresión parcial, adición, sustitución parcial o sustitución total, es decir, que algunos artículos ya aprobados por la CC podrían ser eliminados, pero no hacerles cambios. Con las noticias, un accidente acaba de registrarse en Calzada Roosevelt, ya están allí los bomberos actuando, es lo que estamos viendo a esta hora de la mañana, ya están sacando el carro de la vía en la que venía. Exactamente, para que no provoque mayor congestionamiento. Ahí vemos que los bomberos ya van en camino y también personal de la Policía Municipal de Tránsito está auxiliando a los pilotos que se vieron involucrados en este accidente. Tómelo en cuenta, por el momento no está presentando mayor complicación en el transitar, pues es la ruta que nos dirige al occidente, si no estoy mal, pero vemos allí entonces lo que está sucediendo en estos momentos para que usted también se informe. Tómalo en cuenta, damos vuelta de página y seguimos con las noticias. Seguimos hablando de la iniciativa de la reforma y es que los diputados aseguran estar anuentes a la aprobación de los cambios a la ley electoral y de partidos políticos, pero no descartan hacer algunas enmiendas al proyecto final. También escucharemos a continuación las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda, quien afirma que al igual que los legisladores van a realizar una revisión minuciosa de lo recibido. Y consideramos que a través de esta iniciativa eso va a fortalecer no solo el hecho de que el pueblo nuevamente vuelva a creer en la clase política, sino también fortalecer nuestra democracia. Limita, por supuesto, la cantidad de partidos en base a algunas reformas que vienen en la misma, pero también esto fortalece. Hay temas que van a ser controversiales, no todo el mundo piensa igual. Estos están relacionados con el tema de género o lo que le llaman las cuotas, que aquí no es cuotas, aquí se llama paridad. Si primero va una mujer, después debe ir un hombre y en tercer lugar a alguien de cualquier etnia. La reelección es claro, la CC se pronunció en el sentido de que es un derecho constitucional el elegir y ser electo. No se puede prohibir la reelección. La UNE va a apoyar íntegramente el dictamen de reformas expuesto por la Corte de Constitucionalidad. Creemos de que es una oportunidad importante para la sociedad guatemalteca el poder actualizar la legislación en materia